Está la voz de Dios utilizando, Dios utilizando a Isaías, el profeta, porque algo quiere cambiar. Tiene que Dios remover pensamientos, remover cosas para establecer el reino de Dios. ¿Ok? Porque la palabra del Señor es para establecer su reino. ¿Dónde? Primeramente en nuestra mente, ¿no? En nuestra familia, en nuestra iglesia, en la ciudad. Hace rato oraba la pastora de las cosas que se están diciendo que va a pasar en México, tierra de Dios. Y para eso está la iglesia. Dice versículo 1, Isaías 58, versículo 1. Clama a voz, ¿qué dice? En cuello. Clama a voz, o sea, grita. Dios le está diciendo a Isaías, grítalo. Este mensaje, grítalo. Clámalo a voz en cuello. O sea, eso significa gritar. Le dice, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. ¿A poco la trompeta se oye? No, se oye fuerte, ¿no? De gran estruendo. Es una verdad. Por eso, ¿por qué le dice el Señor esto? Porque está Isaías, el profeta, la voz de Dios, a punto de dar una palabra al pueblo. Y dice, Señor, no te quedes callado. Tienes que gritarlo, tienes que alzar tu voz, tienes que anunciarlo. Porque a veces el Señor nos ha hablado grandemente, fuertemente, y nos da miedo hablar. Por temor a, y si no me dicen que estoy loco, y si me dicen que eso está mal. Hace rato, no es cierto, bueno, no hace rato, hablo hace rato no del día de hoy, sino hablábamos de un gran temblor, ¿se acuerdan? Tiene que ser removida, cosas, fundamentos que no son palabra del Señor, que hemos estado desalineados. Sin embargo, al Señor le ha placido que establezcamos su reino. Pero cosas, fundamentos que tienen que ser removidas, que pensamos, doctrinas de hombres, costumbres de hombres, que tienen que ser quitadas para que nuestro país, para que nuestra vida, para que nuestra iglesia, el reino de Dios sea establecido. Amén. Y le dice Dios a Isaías, grítalo. No te detengas. Y hoy el Señor te dice, grítalo, eso que yo te he estado dando, esos sueños que has tenido. No solo cura, no tengas miedo, grítalos. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. ¿Qué? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está el pueblo en ese momento? En rebelión. Que ese es el pecado, no es el problema del hombre. El problema del hombre es la rebelión. Por eso Dios habla de un arrepentimiento. Dios habla que cambiemos nuestra mente solamente con quebrantamiento. Y entonces Dios le dice al profeta Isaías, grítalo, anúncialo, no te detengas. ¿Por qué? Porque sí es mi pueblo, pero mi pueblo está en rebelión. No me acuerdo quién de aquí puso en el Face, conforme a la palabra, mi pueblo solamente de labios me honra, pero ¿cómo está su corazón? Dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa, ¿de quién? De Jacob, su pecado. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en pecado. Y le dice Dios a Isaías, la voz de Dios, el profeta que tiene que anunciar. Háblalo, grítalo, no te calles, no te detengas, anúncialo. Se van a ofender, que se ofendan. Tanto tiempo me han estado ofendiendo, que hoy se ofendan con la verdad. Porque la verdad nos hará libres. Dice el versículo 2. Que me busca cada día. O sea, es un pueblo que está en rebelión. Es la casa de Jacob que está en pecado. Pero vean cómo está el corazón. Lo buscan cada día. Y quiere saber mis caminos. ¿Cómo qué?
como gente que hubiese hecho justicia, o sea, no ha hecho justicia, hubiese hecho justicia, porque parece que la justicia de que nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, no es el mismo pensamiento del Señor. Y eso es rebelión, y eso es pecado en la casa de Jacob. Versículo 2. Entonces dice, me buscan cada día, y quieren saber de mis caminos, o sea, tienen hambre. Sí es cierto, están en rebelión, sí es cierto, están en pecado, pero me buscan. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, ¿no? Entonces, sí estás en rebelión, sí hay pecado, pero me estás buscando. ¿Por qué? Porque quieres saber de mis caminos. Y habla el primer detalle, el primer problema. O sea, dice, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, parece que la iglesia está haciendo justicia, pero no es cierto. Solamente parece, es una falsedad, son puras apariencias. Pero ¿por qué así lo hacemos? Porque así nos enseñaron. Porque así fuimos discipulados. Por eso es el momento que Dios le habla a Isaías. Mira, está actuando el pueblo. Este pueblo está en pecado, está en rebelión. Parece que está haciendo justicia, pero hay hipocresía. ¿Por qué? Porque no, lo que están haciendo está fuera de mi voluntad. ¿Ok? Una felicidad falsa, una apariencia falsa, un gozo falso. ¿De qué me sirve que yo los domingos venga y grite remolineando y Cristo ha entrado a mi vida, si al final llego y sigo insultando a mi esposa, sigo ofendiendo a mis hijos, sigo siendo el mismo ratero, sigo siendo el mismo flojo, sigo sin iluminar, sigo con la misma rebelión, el mismo pecado? Dice el Señor Jesús, le dice a uno de sus apóstoles, ¿qué es lo que la gente dice de mí? Pero ha venido en nuestra mente, no juzgues, no tenemos que juzgarnos. ¿Dónde dice eso en la palabra? Que no. Al contrario, ¿qué dice la gente? ¿Qué es lo que me juzgan? ¿Qué es lo que hablan de mí? Porque yo soy un libro abierto. ¿Qué es lo que habla la gente de mí? Unos dicen que eres Isaías, otros Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros. Pero ¿quién dice? ¿Quién dices tú? ¿Quién crees que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Estaba siendo juzgado el Señor Jesús, pero su testimonio hablaba. ¿Qué dice la gente de ti? Cuando te ven pasar en la calle, ¿qué es lo que la gente dice de ti? Tú llegas bien gozoso, bien contento por lo que hiciste y estás haciendo la obra, pero solamente dice, como gente que hubiese hecho justicia, pero no la está haciendo. ¿Qué es lo que la gente dice de ti allá afuera? Ay, ahí viene el hermano. No, ni te acerques porque todo queda de ver. Ay, ahí viene, qué bueno que lo encontramos para cobrarle porque se esconde. Ay, que, no, puras groserías, es el que más alburea. ¿Qué es lo que la gente dice? Ay, qué bueno que ya llegó, porque Él me va a dar una palabra que yo necesito hoy en este tiempo de aflicción. Porque yo veo su matrimonio, yo veo su vida, lo veo en el trabajo, lo veo donde sea, Él alumbra. Dios ha separado las tinieblas de la luz, y este cuate, este hijo es luz, era gente del vulgo, porque albureaban igual, porque decían groserías, veían las películas con pornografía, con doble moralidad. Sin embargo, ahora habla como Cristo, camina como Cristo. ¿Vamos bien? Y dice aquí la palabra del Señor, me buscan cada día, o sea, diario lo buscaste, diario has hecho cosas para el Señor, pero no te has dado cuenta que esa justicia que tú piensas que estás haciendo bien, dice aquí la palabra, quieres saber de mis caminos como hubiese hecho justicia, pero ¿qué? Pues no la hacen. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, parece que están haciendo bien, que están cumpliendo con el Señor,
Dice, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Tres. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Cuántas veces? Señor, pues si yo te sirvo, ¿por qué no tengo dinero? Señor, si yo estoy haciendo tu obra, ¿por qué sigo enfermo? Reclamándole al Señor. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, como si Dios no supiera lo que tú estás haciendo en su obra. Dice la palabra, he aquí que en el día de vuestro ¿qué? Otra vez, he aquí que en el día de vuestro buscáis vuestro propio gusto. ¿Tú por qué ayunas? No me respondas, pero tú respóndete. ¿Tú por qué ayunas? ¿Ayunas para que tu familia se convierta? ¿Tú ayunas para que la iglesia crezca? ¿Tú ayunas para que tu vida cambie? Entonces, ese ayuno lo estás haciendo por otra persona y no por Dios. ¿Cuántos de aquí no ayunamos solamente por Dios? Ayuno para que las cosas cambien. Tú estás ayunando por la vecina, por el primo, por la esposa, por el tío. A él estás entregando el ayuno, mas no a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Ay, Señor, voy a ayunar para que mi matrimonio cambie. Entonces le estás entregando el ayuno a tu matrimonio. Ese es tu gusto. Y dice la Biblia, vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y aparte, ¿qué dice? Y oprimís a todos vuestros trabajadores. 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Ay, te dije que a las 3 de la tarde rompieras el ayuno y es la 1 de la tarde. Híjole, no quieres estar con Dios y solamente ayunas para debatir. Y dice, y para herir con el puño inicuamente. ¿Dónde? Pero dice algo muy importante en un versículo antes, terminando el 3. Oprimís, ¿qué? A vuestros trabajadores. ¿Por qué creen que Dios me habló esto a mí? Yo sé que ustedes no son mis trabajadores. Ustedes son trabajadores de Cristo. Pero muchas veces, por la ignorancia, por la religión, por la falta de entendimiento, por no querer ser renovada mi mente, los he llevado a oprimirlos. Por eso les dije, empezando, les voy a hablar algo de mi diario bíblico. ¿Y cuántas veces nosotros oprimimos a los demás? ¿Por qué? Porque así fuimos enseñados. Te vas a meter un ayuno de 5 días. Y ahí tienes al hermano pobrecito, ahí ayunando, ya muriéndose y todo. ¿Cuántos ayunaste? No, nada más 3. ¡No, eres un pecador! Te dije 5. Mejor entonces no vengas. Si no vas a cumplir, no vengas. Y ahí viene, no, híjole, es que yo no pude hacer un ayuno completo, pero lo hice. Hace poco escuché uno. Y no voy a decir si está bien o está mal, porque no es la clase del día de hoy. Dice, hermano, yo sí ayuné, pero di 3 días de ayuno de coca. O sea, mi ayuno fue no tomar coca. Híjole, ¿cómo se le ocurre? Ese es un ayuno, ¿cómo? Y oprimís a vuestros trabajadores. Y dice, y que aquí que para que contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño, que dice inicuamente. No ayunéis como hoy. Hoy dice el Señor, no ayunéis como hoy. Yo no sé cómo tú ayunas, pero hoy el Señor te está diciendo, no ayunéis como hoy. Repito, si tú dices, el pastor está loco, tienes la libertad.
y sigue ayunando como hoy. Pero si tú piensas y crees que esta es palabra del Señor, yo lo grito, yo lo clamo, yo no me voy a detener, yo voy a alzar mi voz. Ya decides tú si lo tomas o no lo tomas. Por eso dije, si no estás de acuerdo, no es para discutir, no es para pelear. Si no estás de acuerdo, no lo hagas y ya. Sigue con lo mismo. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz, ¿qué dice? Dice, si tú quieres que tu voz sea oída en lo alto, no ayunéis como hoy. Gloria a Dios por eso, amén. 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga como cilicio y de ceniza. ¿Mandé? Como cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? 6. Yo no sé cómo tú ayunas. Tú puedes decir, yo ayuno como Esther, yo ayuno como Daniel, yo tengo el ayuno de 40 días, yo tengo el ayuno. Yo no sé cómo tú ayunes, yo no sé. Pero dice hoy el Señor. ¿Por qué digo dice hoy el Señor? Por eso lo estoy leyendo de la palabra, porque la palabra es la voz del Señor. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y aquí te va, de hecho el título, no sé si lo tengo aquí, bueno, en tu Biblia, el título se llama El verdadero ayuno. ¿Ok? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí soltar las cargas de opresión? Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dice el Señor en el 6, este es el ayuno que yo escogí. ¿Pero por qué lo dice? Porque se ha dado cuenta que el pueblo está en rebelión y que el ayuno que ellos están haciendo es en rebelión y que parece, como dice Apocalipsis, tiene nombre de que vive, pero está muerto, está alejado. ¿Por qué? Porque el principio del ayuno que este pueblo estaba haciendo y que por eso Isaías está dando el mensaje a grandes voces de trompeta, es un ayuno en rebelión, un ayuno en pecado. Por eso el Señor dice, ya no quiero que ayunes como hoy. O sea, arrepentimiento, cambia tu forma de pensar. Amén. Y dice el Señor, el ayuno que yo escogí, bueno, lo hacen pregunta, ¿no? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y apunta ahí o subrayalo, el ayuno que Dios escogió. Hemos dicho muchas veces que somos una iglesia de oración y ayuno. Híjole, pocos amén, otra vez. Hemos dicho muchas veces que somos una iglesia de oración y ayuno. Que esta es casa de oración. Y que entendemos que para la destrucción de fortalezas, solamente ¿con qué sale? Y dice la palabra, yo no lo digo, este es el verdadero ayuno. 1, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Quién? Tú primero desata las ligaduras de impiedad que te llevó en la iniquidad, que te llevó tu casa de Jacob a estar en pecado. ¿Qué ligaduras de impiedad tienes ahorita? Yo no sé. Tú y el Señor. Por eso desde que empezamos la oración, el Señor habló. Hay grietas, hay cosas que están desalineadas. Solo de labios me honran. Hay cosas que tengo que sanar, si me lo permites. Si tu corazón se abre, si tu mente se abre. Estaba Juan el Bautista. Y dice la palabra del Señor que no se ha encontrado
gente como Juan el Bautista. Sin embargo, él empezó a enseñar cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra. ¿No me crees? Dice la palabra del Señor que fueron los discípulos de Juan el Bautista y dijeron, los fariseos y nosotros. O sea, tenía la misma mentalidad que los fariseos. Y se supone que Juan el Bautista hablaba del reino. Y dice los fariseos y nosotros, o sea, alineándose a la misma forma de pensar. No se puede, o hablas del reino del Señor, o hablas mentiras y religión. No puede, no se puede combinar. O hablas la verdad, o hablas la mentira. Porque si hablas tibieza, es lo mismo que hablaras, de hecho está peor, ¿no? Hablar mentiras con verdades. Que eso se le llama religión, que es la mayor trampa que puede haber. ¿Qué es lo que hace Satanás? Meterte mentiras con verdades. Desata las ligaduras de impiedad. 2, suelta las cargas de opresión. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu liderazgo, en tu pastorado? Tú como cabeza de familia, tú como esa ayuda idónea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás en vez de trayendo libertad a los que estás enseñando, a los que están a tu cargo? Estás trayendo presión. ¿Quieres el ayuno? El ayuno es desatar las ligaduras, soltar las cargas de opresión. Dice la versión de Dios habla hoy: deshazte de los nudos que te están apretando el yugo. Cosas que estás cargando que no deberías cargar, pero ahí las tienes bien amarradas. Eso son soltar las cargas de opresión. Vienes oprimido por lo que te hizo papá, te hizo mamá, te han estado haciendo. Hoy, suelta ya esas cargas. Es que me hicieron, es que me dañaron, es que rompe ya con eso. Suelta ya esas cargas, rompe ya ese nudo, que traes un yugo ahí que solamente te ha estado oprimiendo. Dice, y dejar ir libres. ¿A quiénes? A los quebrantados. Pero parece que en vez de dejar libres a los que Dios quebranta, los oprimimos más. Y que rompáis todo yugo. ¿Qué yugo? Todo. El único yugo que tenemos que tener es uno. ¿Y cuál es? ¿Y cómo es su yugo? Ligera, fácil, ligera. Ligera la carga, ¿no? Entonces, híjole, ¿dónde está? Yo soy libre. Yo soy libre en el Señor. ¿Por qué? Porque tengo su yugo. Ay, ¿cómo estás? Ay, hermanito, ya está. La cabeza me duele. Pues sí traes yugos de opresión ahí. Cosas que estás cargando que no te corresponden. ¿Cómo estás? Ay, hasta la espalda me está a punto de reventar. Estás cargando con cosas que no. Se los digo porque de entre todos ustedes yo soy el primero. Por eso les dije, repito otra vez, estoy hablando algo de mi diario bíblico. ¿Vamos bien? 7. No es que partas, siguiendo hablando de cuál es el ayuno bíblico, no es que partas tu pan con el hambriento. Hace rato hablaba la pastora, se pone la despensa, la canasta de despensa y no aparece nada, una lata. Y el ayuno, dice la Biblia, yo no lo digo, dice la palabra, no es que partas tu pan con el hambriento. Ay, hermano, es que no hemos comido. Déjame orar por ti. Señor, bueno, Dios, amén. No, déjame orar por ti. ¿Y qué tal? ¿Nos echamos unos taquitos? Para que comas.
¿No? Ahora yo no entiendo. Y no me expliques. Ora por mí, porque yo no lo entiendo. No supuestamente el ayuno es dejar de comer. Y aquí me dice que parta el pan con el hambriento. O es como o no como. No entiendo. ¿Me doy a entender? No se supone que el ayuno es no comas. Y aquí me dice que sí coma y lo comparta con el hambriento. Eso no es. Por eso, repito, regreso al principio. Dice, ustedes piensan que están haciendo bien las cosas. Tienen una apariencia. Pero solamente hay rebelión, solamente hay pecado. Y por eso el Señor quería cambiar eso en su pueblo. Y lo quiere volver a cambiar. Y dice, grítalo, anúncialo. Mira, aquí hay 1, 2, 3 personas que están dando profetas. Hago pregunta a los 3, el que quiera responderme. Cuando el profeta hablaba, ¿todos le hicieron caso? Muchos los tomaron a locos, ¿no? Ay, estás mal. Yo no sé en este momento, en este pasaje, ¿cuántos del pueblo dijeron, Isaías, va? Eso no es. ¿Pero por qué? Porque el versículo 1 lo dejó muy claro. Había rebelión. Había pecado en la casa de Jacob. 7. Bueno, 8. ¿Qué más es el ayuno? Que albergues, ¿qué? En casa. No dice, parte tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues, ¿qué? Oiga, hermano, fíjate que viene una persona y no podemos dejarlo aquí, lo puedes esperar en tu casa. No, 5 pesos ahí para que vaya al hotel. Pero ¿qué no dice aquí la palabra? Y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. 8. Hace rato hablamos conforme a Génesis 1. El Señor separando las tinieblas de la luz, sacando la impiedad, la iniquidad y trayendo a la luz. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba. ¿Cuándo? Cuando se rompa esa rebelión, cuando se rompa esa forma de pensar que pensamos que está bien, pero está desalineada de las cosas del Señor. ¿Pero por qué pensamos? Porque nos lo enseñaron. Porque en institutos y etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo le preguntaste a Jehová? ¿Cuándo escudriñamos las escrituras? ¿Cuándo vimos lo que la palabra era? Ayer la palabra nos hablaba conforme a Milton de la religión. Y dice la palabra, la religión pura. ¿Cuál es? Lo dice Santiago, ¿no? Visitar a la viuda y al huérfano. ¿Qué más? Y al extranjero. ¿Y qué significa? Ayer lo vieron, lo deben de saber. ¿Qué significa la palabra religión? Repetición. Ligare ligatus, de ligar. ¿Qué más? ¿Mandé? Ok. Es algo que te liga a las cosas del Señor. Por eso Santiago dice, la verdadera religión, las verdaderas cosas que te van a acercar es ir con la viuda. Hay otro versículo, nada más que no me acuerdo si es en Oseas, no me acuerdo de los profetas menores, y hace rato lo cantábamos. Hacer justicia, dice 3 cosas demando de ti. Que traigas tus diezmos. No, dice 3 cosas demando. Que hagas justicia, misericordia y humildes. 3 cosas. O dice, 3 cosas demando: que tengas una iglesia grandísima.
3 cosas demando: que traigas todos tus diezmos. ¿Y dónde están tus primicias? 3 cosas demando: justicia. Y dentro de la justicia caben muchas cosas. Misericordia, poner la mejilla. Es que mi hermano me ofendió y me gritó y me reclamó. Pon la mejilla, misericordia. Ser humildes ante Él. ¿Por qué dice específicamente ante Él? Porque con Dios somos bien soberbios. ¿Por qué? Versículo 1 que acabamos de leer: por la iniquidad, la rebelión. 8 entonces dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Ok? Somos una iglesia de oración y ayuno. Tú eres un hijo de Dios de oración y ayuno. Entonces empieza a desatar las ligaduras de impiedad. Empieza a soltar las cargas de opresión. Deja ir libres a los quebrantados. Rompe con todo yugo, primeramente en tu vida. Sea agradable, que tu vida sea agradable a Dios. Y si tu vida es como un sacrificio vivo a Dios, entonces la gente dirá: ¿qué es lo que la gente dice de mí? Que realmente está Cristo ahí. ¿Qué es el Cristo? La unción del Padre está dentro de Él. Por lo que habla, por lo que dice. Porque desata yugos, porque cubre al desnudo, porque alberga al pobre, porque le da de comer al hambriento, porque no se esconde. Híjole, yo creo que el pastor me ofendió, me sentí muy dañado. No, vamos a cambiarnos de iglesia. Mi mirada está en Dios, pero el pastor mejor va ahí. No te escondas de tu hermano. Pastor, yo siento que esta palabra me ofendió, pero quiero confrontarlo. Quiero que mi vida sea sanada, porque saqué la espada y le corté la oreja. Y vengo a sanarlo. Vengo a que se sane esto. Porque así con la oreja cortada, como somos levitas, no podemos entrar al templo. Y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Cuándo? Cuando cambies tu forma, cuando la rebelión sea quitada de nuestra mente, cuando el pecado en la casa de Jacob se vaya, o sea, la desobediencia. ¿Ok? Dice la palabra: tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante, no detrás, delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. O sea, quiere decir que si mi ayuno no es esto, porque Dios habla entre líneas, si mi ayuno no es esto, olvídate de invocar a Jehová y que Dios te oiga. Que le clames y que Él diga: heme aquí. Pero si hacemos esto, porque hoy el Señor está rompiendo con rebeliones, el versículo 9 dice: invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él te dirá: heme aquí. Qué tremendo. Que tú clames y el Señor se presente. Estamos acostumbrados al revés. Señor, heme aquí. Pero que el Señor venga y su gloria venga retrocediendo y te diga: aquí estoy. ¿Qué necesitas, hijo? Qué tremendo. No sé si me explico bien, si me doy a entender. Espero que me dé a entender. Pero que el Señor te diga: aquí estoy. ¿Qué necesitas de mí, hijo? Me llamaste, clamaste, y el Señor te está diciendo: heme aquí. Qué tremendo. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. ¿Por qué Dios nos está hablando de esto? Porque nosotros estamos enseñando, nosotros estamos discipulando, nosotros estamos dando el alimento. ¿Y cómo lo damos? Con yugos, con dedos amenazadores, con el hablar vanidades. Entonces olvídate de que invoques y el Señor te oiga, y olvídate de Jeremías 33:3. Pero si cambiamos nuestra rebelión, ahí está el Señor
correrá y te dirá, aquí estoy, hijo. ¿Qué necesitas de mí? Uf. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. O sea, tú no te preocupes. Va a haber sequías. El Señor nunca dijo que todo es abundancia. Va a haber pruebas, va a haber sequías. Pero ¿qué dice el Señor directamente? Porque hace rato leíamos que dice la palabra del Señor, que ¿dónde estará el Señor? Será tu retaguardia. O sea que el Señor vendrá, está en tu retaguardia, cubriéndote, y saciará tu alma. Y dará vigor ¿a qué? A tus huesos. ¿Te duelen los huesos? Porque ya estás cansado, te sientes cansada. Yo sé que la obra demanda mucho. Pero ¿qué pasa? Deja que el Señor sacie tu alma. Deja que el Señor dé vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas, ¿cuándo van a faltar? Nunca. 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Tú y yo estamos para edificar las ruinas antiguas. Tú y yo tenemos el llamado, si así lo crees, el llamado de Nehemías, de levantar los muros derribados de opresión. Los cimientos de generación y generación, ¿qué? ¿Quién? Gloria a Dios por esos pocos yo. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Somos una iglesia de oración? ¿Somos una iglesia de ayuno? Hoy sabes, si así lo quieres, cuál es el verdadero ayuno. Porque quiere decir que entonces había un ayuno falso. Quiere decir que entonces este pueblo por la rebelión estaba ayunando a su forma de pensar. Por eso el Señor dijo, ya no más ayunos como hoy, ya no más. Hoy te enseño, hoy te digo cómo es, para que camines sobre mis estatutos, porque lumbrera es a mis pies tu palabra. Amén. ¿Oramos?